Hola, me es un gusto saludarles. Y darles la más cordial bienvenida al canal de la Iglesia Primitiva, donde hoy compartiremos el tema Palabras divinas secuestradas. Cómo la palabra de Dios se volvió palabra de Satanás. Una de las estrategias de Satanás ha sido una artimaña de aplicar sus propias definiciones a palabras claves de la Biblia. Vamos a examinar algunas de estas palabras cuyas definiciones han sido cambiadas por Satanás con el fin de engañar a casi todos los que leen la Biblia. Durante mucho tiempo ya Satanás ha estado guiando a sus siervos, o sea, los teólogos, pastores, profesores de los seminarios y los diversos líderes religiosos en esta obra de engaño. Se ha vuelto casi imposible escapar de las malas influencias de este engaño llevado a cabo por medio de comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, predicaciones y enseñanzas en las iglesias que apoyan este propósito maligno. Nuestras autoridades religiosas están explotando nuestra fe por medio de acostumbrar nuestras mentes a definiciones predeterminadas por ellos, de modo que ya no podemos leer la Biblia sin pensar en lo contrario de lo que Dios estaba diciendo. Algunas de las palabras que Satanás ha secuestrado son precisamente tales palabras en que las personas están confiando para ser salvos. Palabras como gracia, fe, salvación y obras. Vamos a comparar las definiciones equivocadas con las definiciones correctas para luego entender cómo un pasaje entero de la Biblia puede convertirse en un consejo directo de Satanás. La gracia según Satanás se ha manifestado a todos los hombres enseñándoles que sus pecados son cubiertos igual siendo impíos aún en sus deseos mundanos por un favor inmerecido de Dios sin cualquier necesidad de vivir sobria, justa y piadosamente. Judas versículo 4, peor aún, Satanás ofrece esta gracia sin ninguna condición. La gracia según Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvarles por medio de enseñarles que deben renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir justa y piadosamente ahora. Tito capítulo 2 versículos 11 al 12. Además en 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 en adelante somos exhortados de cumplir con ciertas condiciones para no recibir la gracia de Dios en vano. La fe según Satanás te salva sin ninguna obediencia a Dios. Hasta los demonios creen en Dios con esta fe y tiemblan. Santiago capítulo 2 versículo 19. Cuando las personas vienen a Él son instruidos a solo creer, y si hacen cualquier cosa que Dios dice para ser salvos son condenados porque ya no es por fe. La fe según Dios obedece las condiciones que Jesús enseñó como necesarios para alcanzar la salvación, tales como perdonar para ser perdonados. Mateo capítulo 6 versículos 14 al 15. Hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7 versículo 21, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús para ser un discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 26 al 27, y así haciendo permanecer fiel hasta el fin. Mateo 24 versículo 13. Cuando vienen a Él buscando la salvación, Él dice que tienen que hacer algunas cosas. Mateo capítulo 19 versículo 16 al 21, Lucas capítulo 10 versículos 25 al 37, ve y haz tú lo mismo. Todos los que por fe hicieron las obras necesarias para ser salvos son elogiados en Hebreos 11. La salvación según Satanás depende de una ciega confianza que vamos al cielo si no dudamos. Cuando una persona empieza a tener dudas acerca de su salvación, Satanás envía a sus pastores para asegurarles que son salvos para siempre. Además, Satanás dice que la salvación es accesible a cualquier que la pida sin ninguna condición. La salvación que Jesús ofrece es el destino final de un camino estrecho y angosto en lo cual tenemos que esforzarnos para entrar en él. Además, en Lucas capítulo 13 versículo 23 al 24, cuando le preguntaron a Jesús si son pocos los que serán salvos, dijo que muchos procurarán entrar en este camino difícil y no podrán. Las obras según Satanás incluyen todo y cualquier mandamiento tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Como hemos mencionado anteriormente, según la definición de fe dado por Satanás mismo, si tratamos de hacer algo ganamos de una vez la desaprobación de Dios y somos excluidos de la salvación. Según Satanás no vamos a ser juzgados según nuestras obras. Las obras según Dios pueden ser de dos clases.
o bien obras muertas de la ley mosaica que ya fueron cumplidas u obras de la ley de Cristo que dan vida a los que las practiquen. Apocalipsis capítulo 2 versículo 26. Según Jesús seremos juzgados por nuestras obras. Vea Romanos capítulo 2 versículos 5 al 6, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17, Apocalipsis capítulo 2 versículo 23. Ya que hemos visto las definiciones satánicas de estos términos bíblicos comparados con las definiciones bíblicas, vamos a ver cómo un simple pasaje puede llevarnos a una salvación verdadera o a una salvación falsa de acuerdo con la definición que mantengamos de tales palabras claves. Uno de los pasajes más usados por Satanás para presentar una salvación falsa se encuentra en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora vamos a aplicar las definiciones usadas para engañar las personas para ver cómo este pasaje se vuelve las palabras de Satanás. Porque por gracia, el favor inmerecido que cubre los pecados sin cualquier necesidad de vivir sobria, justa y piadosamente, sois salvos, por medio de una ciega confianza que vamos al cielo si no dudamos, accesible a cualquiera, por la fe, de solo creer sin ninguna obediencia a Dios ni haciendo cosa alguna que Dios dice, y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios, no por obras, aun las obras que Jesús nos mandó hacer, porque no seremos juzgados por ninguna obra que hacemos, para que nadie se gloríe. Ahora vamos a aplicar las sanas definiciones bíblicas de estos términos tan importantes para ver lo que Dios realmente está diciendo aquí. Porque por la gracia, enseñándonos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir justa y piadosamente ahora, sois salvos, en el final de un camino estrecho y angosto en el cual tenemos que esforzarnos para entrar en él, por medio de la fe, que obedece las condiciones que Jesús enseñó como necesarios para alcanzar la salvación, y esto no de vosotros, o sea nuestras propias condiciones, pues es un don de Dios, no por obras, muertas de la ley mosaica que ya fueran cumplidas, para que nadie se gloríe. Por Brian Gray. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes.